¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores, al público presente en este auditorio del MUCA, así como al público que nos sigue en la transmisión en vivo por YouTube Live de Deporte UNAM. Bienvenidos a este ciclo de mesas redondas sobre el Manifiesto Universitario al Juego Limpio, en el marco del 14 de abril, Día Internacional del Juego Limpio, aquí en este auditorio del Museo Universitario de Ciencias y Artes. Empoderamiento, género y deporte. Es el segundo día de estas mesas redondas. La primera mesa de este día lleva por título Deporte sin barreras. Atletas transgénero, perspectivas sobre la normatividad y equidad en las justas deportivas. Modera Neftalí Zamora González, a quien cedo el micrófono y la voz para presentar a nuestros ponentes. Bienvenidos todos. Muchas gracias, compañero Rodrigo de Buen. Gracias a todos por estar aquí de manera presencial y virtual. Nos acompañan por YouTube de Deporte UNAM. Los encomiamos a de una vez preparar sus preguntas, sus comentarios presenciales o en línea. Y efectivamente la mesa que nos convoca hoy para comenzar este día, Atletas Transgénero, perspectivas sobre la normatividad y equidad en las justas deportivas, para lo cual presentaré a nuestro panel el día de hoy. En este orden nos acompaña la doctora Janet Ávila Olivares. Ella es médico cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina de la actividad física y deportiva. Es directora general y fundadora de la Clínica de Medicina del Deporte y Rehabilitación FitMed en la Ciudad de México, jefa del Departamento de Historia Clínica en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, así como profesora en el posgrado de Medicina del Deporte. Actualmente cursa un fellowship en rehabilitación cardíaca por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Ha trabajado con atletas de alto rendimiento en la CONADE, así como en el Comité Paralímpico Mexicano. Ha formado parte del profesorado en el posgrado de Cultura Física y Deporte de la FENO, así como en la especialidad en Medicina de Rehabilitación por el IMSS. Ha sido ponente también en congresos nacionales e internacionales de medicina del deporte y es colaboradora en revistas, periódicos y diversos programas de radio y TV con temas relacionados a atletas trans. Actualmente miembro del Consejo Nacional de Medicina del Deporte. Gracias, doctora Janet, por acompañarnos hoy. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Pueden aplaudir si quieren. También nos acompaña el maestro Jaime Moreno Agraz, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de nuestra universidad. También es maestro en Derecho por la unidad de posgrado de la misma facultad. Ha cursado un diplomado en Políticas Públicas en Educación y en Presupuesto basado en resultados y en evaluación de políticas y programas públicos. Se desempeñó como miembro suplente y miembro titular del Pleno, así como secretario general en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en donde laboró durante 18 años. Catedrático en la licenciatura de Administración y Dirección del Deporte en la Universidad Marista desde el 2001 y actualmente es técnico académico titular B de tiempo completo y coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. También es integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género y persona orientadora comunitaria en la misma de GDU. Bienvenido, maestro Jaime Moreno. Muchas gracias. Y también nos acompaña Marcos Sander Rodríguez Mora, el egresado de la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos en nuestra Casa de Estudios, tesista en el proyecto Prácticas Literarias de las Escritoras Latinoamericanas del siglo XXI, latinoamericanista, sí lo dije bien, ¿verdad? Actor, escritor, productor, gestor y editor. Ha presentado distintas ponencias y artículos referentes a los estudios de género en la literatura latinoamericana en el ámbito nacional e internacional. Bienvenido, Marcos Sander Rodríguez. Gracias. Pues me gustaría comenzar con un pequeño, exponiendo unos casos muy breves para dar un contexto, unas portadas. Tenemos aquí una de la BBC, la polémica por Lia Thomas, la primera nadadora transgénero en ganar una competencia universitaria de élite en Estados Unidos. Esto fue en 2022. Fue la primera persona transgénero en ganar un campeonato en la división I al completar 500 yardas o 457 metros en natación estilo libre femenino. Y ¿cuál estamos viendo? Ella misma
emprendió acciones legales recién en enero de este año contra una prohibición de World Aquatics que estableció en su normativa que solo podrían competir en pruebas femeninas aquellos deportistas transgénero que hayan hecho la transición antes de la pubertad, dice el medio Marca, lo que cierra las puertas a la presencia de la mayor parte de nadadoras transgénero. Otra portada de la BBC, Lauren Hubbard, la pesista transgénero, ya quedó eliminada en la final de Tokio 2020 y así participó en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, una participación polémica. Fue posible su participación luego de que el COI cambiara sus reglas en 2015, permitiendo a los atletas transgénero competir como mujeres, solo si sus niveles de testosterona estaban por debajo de cierto umbral. Medio Tiempo nos dice el costo físico y emocional de ser futbolista trans, la historia de Mara Gómez. La jugadora argentina debutó en diciembre en la máxima categoría del fútbol femenil en su país, luego de tratamientos que la han afectado en varios sentidos. Podemos rescatar una nota, una cita: en cualquier deporte, entre varones o mujeres, cuando hay contacto, siempre va a haber un tipo de situación de un golpe o lesión, pero eso no quiere decir que una chica trans va a entrar a la cancha a romper a alguien. Entro a la cancha porque quiero jugar. Y finalmente El País, la Federación Internacional de Atletismo prohíbe la participación de transexuales en las competiciones femeninas internacionales. La medida del organismo presidido por Sebastián Coe solo afecta a las atletas que hayan transicionado después de la pubertad. Entonces, tenemos varios puntos de vista, varios deportes, sin duda un tema muy, muy interesante. Y me gustaría comenzar con la primera pregunta. Desde la normativa deportiva, maestro Jaime Moreno, ¿cómo podemos entender los conceptos de equidad, justicia e igualdad en el deporte? Porque quizá podamos empezar por definir estos conceptos. Hola a todas y todos, buenos días. Pues bien, sí es importante primero conceptualizar estos puntos para poder luego entender lo que vamos a exponer respecto a las personas trans dentro del deporte. Bien, traté de buscar definiciones en donde hubiera conceptos común respecto a equidad, y lo que encontré es que es la parte moral del ser humano que trata de aplicar tomando en cuenta o reconociendo las diferencias de todas las personas para darles un trato justo, el otorgarles lo que en derecho les corresponde, y de ahí ya va dándonos el tono, el símil de lo que es justicia también. Ahorita vemos cuál es el concepto de justicia. También se comenta respecto a la equidad que es el tratar de tomar en cuenta las diversidades, las distintas formas en las que puede estar una persona, para efectos de también el otorgarle el derecho que merece o el trato que se le debe de otorgar. Decía Domicio Ulpiano, un jurista romano, que justicia es la perpetua y constante voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y si se dan cuenta, ya vamos ahí pues tomando este símil de lo que también pudiera ser equidad. Parecía que fueran lo mismo, pero no es así. Y ahorita vamos a entrar en unos detalles en ese sentido. Finalmente, igualdad, podríamos definir diferenciando la igualdad de lo que es la equidad. Como decíamos, la equidad es reconocer en los demás que hay diferencias, que hay diversidades, y a partir de ello darles lo que le corresponde. Pero en el caso de la igualdad es darles un trato similar a todos, es decir, el tratarlos de la misma manera, tratarlos de la misma forma. Entonces, no es lo mismo igualdad, no es lo mismo equidad y tampoco es lo mismo justicia. Podríamos decir que la igualdad deriva de la equidad y de la propia justicia.
Y cuando hablamos de justicia y equidad, pues ahí hay otra diferencia, porque en equidad estamos tratando nosotros de reconocer en todas las personas que hay diferencias. Y así es en la realidad. De hecho, yo creo que en algún momento hemos visto una fotografía por ahí o una imagen en donde están 3 personas enfrente, ¿no? Sí, exactamente, que están enfrente de una barda. Y en un primer plano, pues están todos en un mismo piso, ¿no? Están en un plano de igualdad. Pero cuando hablamos ya de equidad, tomando en cuenta las diferencias que tienen estas personas, pues obviamente se les otorga, hay un escalón o 2 escalones más para otorgarles precisamente, ahora sí, un plano de igualdad. Por eso decíamos de que se deriva una cosa de la otra, ¿no? Y la otra imagen de lo que vemos ya propiamente en el deporte, ¿no? En las carreras de 400, 800 metros, en donde sí hay una salida diferenciada, derivado de que, ¿cómo se llama? El círculo interior es mucho más corto que el exterior. Me refiero al carril interno, es mucho más corto, entonces tiene que salir mucho más atrás, y eso es darle también equidad a la contienda, a diferencia de cuando hablamos de los 100 metros, en donde todos salen en una sola línea, ¿no? De manera igual, de una misma forma. Entonces, a partir de ello podríamos nosotros empezar a también ver los demás conceptos ya cuando veamos la participación de las personas trans con estos temas. Y más cuando lo vayamos a tratar, ya ahí les comento lo que refiere al deporte, o sea, qué significa el deporte, porque ahí empezamos a tener también ciertos conflictos, más porque como lo señala la Ley General de Cultura Física y Deporte. Mucho de la controversia sobre el tema y lo que se habla en los medios, como vimos, es si hay ventajas o desventajas, ¿no?, en los deportes. ¿Hay deportes donde es el caso, doctora, en atletas trans? Hola a todos. Esa imagen justo que estamos viendo ahorita, que ya me quitaron nada, la verdad es que me gusta mucho, es muy representativa sobre el tema de si hay una desventaja o una ventaja en atletas trans. Yo creo que si todos vemos a las 3 personas por atrás, digamos, veríamos que, pues bueno, la de igualdad tiene los 3 escaloncitos, equidad, pues ahí ya vemos a la persona más chaparrita con 2 escalones. Y yo les diría, si lo estamos viendo por atrás, ¿la persona más chica tiene ventaja? En teoría no, si lo vemos de frente, ¿no? Porque los 3 estarían viendo prácticamente a la misma altura. Pero si lo vemos atrás, diríamos, pues podría ser, porque tiene 2 escalones, a diferencia del uno que no tiene ninguno y el otro tiene 1. Ahí siento que se puede visualizar muy bien en el tema de las personas y los atletas trans. Si nosotros decimos una atleta trans, sobre todo en el tema de mayor desventaja aparentemente de trans mujeres, yo podría decirles, sí, tenemos algunos deportes donde pudiera estar beneficiado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos, si hicieron la pubertad, si pasaron por la pubertad masculina, pues sí, a lo mejor tenemos mayor estatura, mayor envergadura, tenemos diámetros de las manos más grandes, podemos tener incluso niveles aparentemente de fuerza mayores, que eso en la parte de la medicina deportiva se ha estado desmitificando. Han salido nuevos artículos donde nos dicen sí, hay mayor fuerza absoluta, pero no existe una mayor fuerza relativa. Y eso es un concepto que muchas veces no se entiende. Fuerza absoluta es, pues sí, alguien levantó 100 kilos versus alguien levantó otros 120, pero esa persona que levantó 120 kilos pesa, 100 kilos, versus la persona que levantó 100 kilos y que pesa menos. Entonces, ahí el concepto entre fuerza relativa y fuerza absoluta depende mucho del peso de la persona, y se ha visto que las personas trans
mujeres que pasan o hacen la transición antes de la pubertad, pues evidentemente no realizan todos esos cambios de lo que se conoce como la masculinidad, y entonces no tendrían ninguna ventaja deportiva. Ajá. Pero la controversia está con las personas trans mujeres que sí pasan por la pubertad masculina. Entonces, existen condiciones igualitarias en personas trans, desafortunadamente, en categorizar a todas las personas trans por igual, cuando no es así. Hay personas trans que pasan por la pubertad de una u otro lado, hay personas trans que están en otro campo del paraguas de las personas trans, y a todos y todas se les trata a veces igual, cuando desde ahí tenemos muchas diferencias. Ahora, si vemos ventajas fisiológicas, pudiéramos tenerlas para ciertos deportes, pero también tenemos desventajas de personas trans para otros deportes. Yo les pregunto, si tenemos, por ejemplo, a un deporte, por ejemplo, no sé, natación artística, tenemos gimnasia, ¿no? ¿Qué pasaría si ahí entrara una persona trans, ya sea hombre o mujer? Creo que ahí hasta pensaríamos que no tuviera ninguna ventaja y hasta tendría una desventaja. ¿Por qué? Porque es un deporte primero de apreciación y aparte necesita de mucha flexibilidad. ¿Y qué pasa en una persona trans que fue trans mujer y que pasó por la pubertad masculina? ¿Qué va a pasar? Tiene menor flexibilidad y entonces la apreciación de su deporte no va a ser igual, se va a ver peor si lo vemos desde el punto de vista artístico. ¿Y por qué tendríamos que prohibirles hacer ese deporte? No. Ahí yo creo que entra la ventaja-desventaja ya en cuestiones más tanto políticas, económicas, de sí puede competir, pero si me va a ganar, entonces ahí sí ya no. Mientras no me afecte a mí, no va a estar en una ventaja, ¿no? Pero si me afecta a mí, entonces probablemente sí vaya a haber una ventaja. Si me quita a mí mi prestación económica por haberme ganado ese lugar, pues definitivamente uno como la mejor persona cisgénero, mujer, pues probablemente por eso se estén quejando y exista aparentemente una desigualdad ante una situación de estas. Pero como tal, si yo digo hay una ventaja, desventaja dependiendo del deporte, va a ser muy subjetivo. Justo ahí lo comentábamos con el caso de Mara Gómez, ella en esta nota que les enseñé, hay una cita que dice: el fútbol no es boxeo y no es lucha libre, asegura Mara respecto al pensamiento de quienes ven ventajas físicas en personas trans. Para ella, la única ventaja está en las habilidades de cada jugadora. Entonces, bueno, ahí está el tema para el debate. Sander, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Bueno, para empezar, me gustaría hacer como una llamada de atención un poco a el nombre de esta mesa, porque el proponer atletas transgénero propone que las personas trans somos un tercer género y la realidad es que no es así. Habemos hombres trans, habemos mujeres trans y personas trans no binarias. Entonces, les invito a que en próximas mesas que quieran proponer de personas trans, lo propongan de esta manera, o bien como atletas trans. Esa sería como mi llamada de atención en primera parte. Creo que la normativa en los deportes se ha dado mucho a partir del genitalismo. Porque si ustedes se dan cuenta, todos los casos escandalosos y que ponen a la sociedad como en un jaque o incluso a la Federación Internacional en jaque es siempre en cuestión con las mujeres trans, pero nunca con los hombres trans. O sea, ahí sí a los hombres trans nos dan chance de participar y sin problema. Y también hay una cuestión de invisibilización o ponernos en un lugar que no nos vemos
y creo que también es problemático. Tampoco estoy diciendo que deba de haber una problemática con los hombres trans en los deportes, pero ¿por qué si no lo hay con hombres trans, por qué lo está viendo en mujeres trans? ¿Sí? Es mucho el peso con la testosterona y demás. Y porque incluso, de hecho, en una ocasión escuchaba yo a Ofelia Pastrana hablando de los deportes, que se pone un poco más en cuestión en que el hombre cisgénero es quien siempre va a ser mejor en los deportes. Él es el que va a ser siempre el número uno, el que por naturaleza tendría que ganar cualquier tipo de deporte, cualquiera. Entonces, si viene una mujer y le gana, entonces es como, ah, caray, ¿por qué? Si yo solamente soy el que puede ganar. Por eso creo que incluso hoy en día, o sea, ya estamos en 2024, hoy en día no se han planteado un deporte que realmente sea mixto, porque los hombres le temen mucho a que las mujeres les ganen. Y el día que una mujer gane, se le va a cuestionar porque entonces le van a decir, pareces hombre. Y todo eso viene a cuestión. Y vuelve un poco también a esto con los hombres trans. Incluso a los hombres trans los ve como débiles ante los hombres cisgénero. Entonces, creo que aparte de todas las cuestiones normativas que surgen también desde una cuestión desde la hormona, desde la medicina del deporte, creo que también vale la pena ver cómo se dan estas normativas desde un prejuicio, ¿sí? Desde incluso desde la misoginia, desde el machismo, ¿sí? Y que creo que también no me va a dejar mentir la doctora Janet, un poco también ha jugado esta cuestión lo de la testosterona y que muchos estudiosos y doctores, investigadores han hecho pues esta investigación de la testosterona en cuanto al deporte, ¿no? Pero nunca lo han hecho como con todos los valores que ellos estudian. Solamente, bueno, tiene que ver con la fuerza, con el deporte y todo. Este es el valor que yo voy a reportar en mi artículo, pero no lo demás. Entonces creo que pierde mucho de vista cómo realmente actúa cotidianamente la testosterona en cualquier persona, porque incluso en mujeres cisgéneros también tiene testosterona alta. Y ya hubo un caso, la verdad, no me acuerdo del atleta, pero hubo un caso de una atleta, una mujer cisgénero, que tenía altos valores de testosterona y se le enjuició, se le dijo que por qué ganaba, ¿no? Y como tenía altos niveles de testosterona, le dijeron que era una mujer trans, pero la verdad es que una mujer trans no tiene ya tantos niveles de testosterona porque pasa por un tratamiento hormonal que le lleva a que la testosterona esté casi a cero. Entonces, bueno, eso es lo que tendría que decir. Sí, justo el caso, bueno, lo que quería comentar es el caso de la testosterona, ¿no? Precisamente, si pone o no en desventaja, es una realidad que pone en ventaja o desventaja en algún tipo de deporte y en quienes han hecho estudios, y tiene una punta, ¿no? Sí, creo que ahí el tema que toca Sander es vital y es un metabolito, una sustancia que se ha sobrevalorado desde el punto de vista, al menos desde mi punto de vista. La testosterona, como bien mencionas, todos tenemos niveles de testosterona, algunas personas más altas, algunas personas más bajas. Al inicio de la competitividad de las personas trans,
se les pedía que mínimo tuvieran que tener 10 nanogramos por litro de testosterona. Después se fue bajando a 5 y la realidad es que, como bien nos comentas, las personas trans incluso pueden llegar a tener niveles hormonales de testosterona más bajos que una persona cisgénero, mujer. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Tendríamos entonces que hacer categorías deportivas simplemente por niveles hormonales de testosterona. Pues entra un debate bastante grande, porque la testosterona se les configura como a los varones, y si tú no tienes niveles altos de varones, entonces, de testosterona, entonces que pierdes como cierta virilidad. ¿Qué pasa ahí? No, las personas, sobre todo intersexuales, es cuando llegan a tener esos niveles hormonales un poco más elevados, y sin embargo todo lo demás llega a ser una persona cisgénero. Entonces ahí entra el debate, bueno, ¿sí me afecta o no me afecta el tema de la testosterona? Hay personas que en categorías cisgénero femeninas se les miden también niveles de testosterona, y puede ser que haya ganado el primer lugar una chica con niveles de testosterona bajísimos, ¿no? Y o demasiado altos, y no por ello, o sea, si quedas en primer lugar, en segundo, en tercero, no depende directamente de la testosterona, ni es directamente proporcional a la fuerza. Hay personas con más testosterona y menos fuerza, hay personas con menos testosterona. Es muy variable realmente este tema, pero se ha sobreestimado este valor, cuando hay muchos otros componentes que tienen más peso, o incluso a lo mejor igual peso, pero depende mucho también del deporte. No todo depende de la fuerza. Ese es punto básico. También los instamos a preparar, si tienen alguna pregunta, un comentario para un espacio al final, la gente que también nos ve por YouTube de Deporte UNAM. Hablando de variables fisiológicas, ¿hay otras variables que se consideran en la medicina del deporte? Ya nos comentó un poquito, pero para hacer más equitativa la participación de atletas trans. Sí, aparte de la testosterona tenemos muchos otros componentes, como lo es la velocidad de reacción. Uno de los que más se ha investigado en los últimos años es que ahí sí, por ejemplo, una persona, un varón cis, una mujer cis versus una persona trans, sí va a haber diferencias significativas en la velocidad de reacción. Y es algo que la realidad es que no se ha dado mucho a conocer, y es un valor todavía más importante que en los niveles de testosterona. Simplemente se ha valorado la velocidad de reacción de tenistas masculinos versus la categoría femenina, y se ha visto que la velocidad de reacción en masculinos es al doble, y eso, por ejemplo, sí se ha visto que tras haber hecho la transición siguen teniendo valores de velocidad de reacción mejores, ¿no?, que las de una persona cis. Ahí sí, a diferencia, por ejemplo, de la testosterona. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta ese valor de la velocidad de reacción, depende mucho el deporte. Yo les diría, bueno, velocidad de reacción va a depender, por ejemplo, para hacer básquetbol, pues sí, te va a definir a lo mejor hacer una jugada versus otra. El tenis, o por ejemplo, natación, ¿no? Salir en una prueba de velocidad en la que la velocidad de reacción es básica en los primeros segundos, pues sí me va a afectar. Pero a lo mejor, si yo les digo velocidad de reacción para un maratonista, pues no me es tan importante. Entonces, velocidad de reacción a lo mejor para, no sé, ¿qué se me viene a la mente? Que no me afectara tanto, tal vez ajedrez, ¿no?, que también se considera un deporte. Me causa ahí diferencias. Pues a lo mejor la fuerza no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, mucho depende del tipo de deporte y los componentes que estemos checando. Aparte de la testosterona, pues tenemos algunas otras cambios a nivel, por ejemplo, del consumo máximo de oxígeno, que es como nosotros vemos la capacidad aeróbica de una persona. Podemos tener algunos otros factores, como a nivel de hemoglobina, a nivel, por ejemplo, de las capacidades pulmonares. Tenemos ahí algunos otros niveles hormonales, tenemos también cambios a nivel de huesos, de las fibras musculares, los diámetros de las fibras musculares también son otros puntos a considerar. Entonces, sí me gustaría que nos quedáramos con no categorizar todo
al único tema de la testosterona. Esa es una idea como muy simplista. Maestro Jaime Moreno, en el debate respecto a la participación de atletas transgénero con atletas cis, atletas trans con atletas cis, ¿cómo se han resuelto los conflictos originados en esa situación ante los organismos internacionales? Bueno, como les comentaba, faltaba definir entonces cómo entendemos el deporte, y me voy a referirlo a lo que dice la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es una actividad deportiva regulada o reglamentada, institucionalizada, que tiene por finalidad el desarrollo físico, mental, o la mejora de este desarrollo físico y mental, también el desarrollo social, intelectual, entre otros, con el logro de marcas en competencia. Y ya esto nos empieza a encaminar a ciertas situaciones respecto de la participación de las personas trans en el deporte, porque van a tener que competir y van a tener que enfrentarse con otras personas y tomar en cuenta precisamente las diferencias que existen en cada una de estas personas, porque también, como estábamos en un principio definiendo lo que era justicia, Aristóteles decía tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, el tratar de lograr un equilibrio entre lo que es equidad, justicia, igualdad, es complicado cuando estamos en una competencia, y más como lo estaba comentando la doctora Janet, pues hay que tomar en cuenta muchos aspectos, no solamente la cuestión de la testosterona, que también comentaba Sander, ¿no? O sea, hay muchas situaciones para efectos de poder lograr un equilibrio en todo esto. Es ahí que luego empezamos precisamente con los conceptos, y por eso los estábamos significando, ¿no? Porque no es lo mismo el ser incluyente o la inclusión a la justicia. Entonces, y empezamos con estos enfrentamientos o conflictos. Lo cierto es que en el deporte la máxima instancia técnica son las federaciones internacionales, y son las que van a delimitar precisamente, o van a poner los parámetros para poder competir. Entonces, en ese sentido, las federaciones han puesto en sus normas, y como decíamos, el deporte es algo que está reglamentado, es mensurable y por lo tanto debe estar regulado, y además está organizado, está institucionalizado a partir de las federaciones internacionales, estas que se conforman por federaciones nacionales y estas a su vez por asociaciones estatales, bueno, en el caso de nuestro país, hasta llegar al deportista. Pues obviamente va permeando desde el nivel o desde el ámbito internacional hasta el nacional, y ahí también nos encontramos con conflictos, porque si bien es cierto que a nivel internacional van a delimitar, no sé, en la World Athletics, que no van a permitir la participación de deportistas transgénero si no están dentro de los parámetros de testosterona que marca su normativa. En nuestro país puede ser que sí lo podamos permitir, y esto desde lo que dice la propia Constitución. La Constitución permite a cualquier persona que esté en nuestro territorio participar, porque es un derecho humano, ¿no? La práctica deportiva y de la cultura física, y entonces tú puedes participar aquí en el país. Pero cuando vas a ya trascender al ámbito internacional, es cuando te enfrentas precisamente con una norma que además viene de un organismo no gubernamental, que es una federación internacional, y dices, bueno, pero es que mi Constitución me permite, las leyes de mi país me lo permiten, y empiezan a ir también otro tipo de conflictos o controversias de normas o de leyes, no solamente de los propios conceptos. Y de ahí luego trascendemos a las cuestiones científicas, biológicas, fisiológicas, para tratar de encontrar un equilibrio en todos estos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder darle inclusión a todas las personas.
Entonces, sí es un tanto complicado, pero lo cierto es que hasta ahorita lo que ha dado un margen de cierta solución ha sido el que las federaciones internacionales, con su estatus de ser las máximas instancias técnicas en su deporte, y bien lo comentaba la doctora Janet, es que en cada deporte se va a delimitar precisamente esta participación, derivado de la naturaleza de ese deporte y de lo que implica hacer ese deporte por cuestiones fisiológicas, biológicas, físicas. Porque yo les podría decir, bueno, ¿qué problema habría que participaran mujeres, hombres, personas trans en, no sé, en tiro deportivo? Tiro deportivo, o sea, con pistola, con rifle, ¿hay qué problema habría que todos participaran en un plano de igualdad? Yo creo que no había ningún problema. O no sé, tal vez incluso en el caso de tiro con arco, ahí, bueno, por la tensión de ¿cómo se llaman?, del arco, en fin, no sé hasta dónde, pero lo cierto es que incluso hay deportes en donde ya hay una participación mixta, como en tiro con arco, en 3x3 en baloncesto, en atletismo, en las, ¿cómo se llama?, en los relevos, en la propia natación. Entonces, habría que ver en clavados sincronizados, también en natación artística. Habría que ver cómo podemos ir también encontrando estos equilibrios en toda la participación de todas las personas en el deporte. Pero bueno, hasta ahorita lo que has encontrado como solución es precisamente lo que delimita las propias federaciones internacionales. Y bueno, el deporte tiene sus lados muy positivos, pero también ha sido en la historia un espacio de exclusión a veces, ¿no?, para las mujeres. Ya lo hablaban ayer en las mesas del olimpismo, por ejemplo, cómo se originó. Entonces, también podríamos decir que es un espacio heteronormado, ¿no? Entonces, si bien lo decían las federaciones, también, ¿quién lo está decidiendo?, ¿no? Habría que también cuestionarnos ello. Sander, tú, ¿qué perspectiva tienes sobre estos sesgos y sobre lograr estos equilibrios? Creo que para empezar tendría que haber realmente un argumento en que se haga esta exclusión, porque esta exclusión ha partido más, como vuelvo a lo mismo, del genitalismo, de por qué una mujer trans me ha ganado, por qué una mujer trans ha ganado una competencia de natación como Lia Thomas. Ha sido más en ese tipo de cuestionamiento y se han tratado de argumentar a través desde la testosterona, a través de muchos análisis que quieran, según, dar a entender como la ventaja de una mujer trans en el deporte. Pero vuelvo a lo mismo, en hombres trans no se ha visto esa discusión, esa incomodidad de por qué los hombres trans están en el deporte. Solamente ha sido con las mujeres trans, al menos de manera escandalosa en la sociedad, en la Federación Internacional. Creo que tendrían que partir de realmente cuáles son unas ventajas en cuestión de la medicina del deporte, de cuáles son la fuerza, la flexibilidad, todas las habilidades que cada deporte requiera, que realmente pone en ventaja y en desventaja. Decía en una ocasión esta Ofelia Pastrana, es como si, porque tengo entendido, para hacer como esta observación, tengo entendido que a Lia Thomas le hicieron tomar unos medicamentos para bajar el nivel de testosterona que tenía, según esto. O era para, no me acuerdo si era para la atleta que, no, me acuerdo, más bien es para la atleta que les decía que es una mujer cisgénero, que tenía altos niveles de testosterona. Y le hicieron tomar medicamento para bajar esos niveles de testosterona. Eso, de alguna manera, es también
como decirle a Michael Phelps que no tenga ese nivel de entrenamiento o que se corte un poco los pies y se quite algo de estatura. Es como poco ilógico, ¿no? O sea, también creo que tendría que verse más como en cuestión de que cada persona tiene habilidad para qué deporte y con qué elementos cuenta para realmente poder hacer ganar a su equipo. Y en vez de realmente tomar a esas personas como esta persona me va a sumar mucho más en mi equipo porque tiene excelentes habilidades, porque tiene una flexibilidad increíble tiene una gran capacidad estratégica en cuestión, por ejemplo, no sé, de fútbol, tiene una velocidad para correr en cuestión de atletismo. Entonces, ¿por qué no ver más hacia las personas de cuáles capacidades tiene para aportar en mi equipo, en el nivel deportivo, incluso para representarnos a nosotros como país, a México? ¿Por qué no verlo de esa manera? Y siempre cuestionar, es que seguramente como ganó y es una mujer, tiene altos niveles de testosterona y esto. Entonces, siempre es ponernos el pie en muchas cosas, ¿no? Siempre es cuestionar por qué de esta manera ocurren las cosas. Bien lo decía Ofelia, que lo escuchó de otra persona, cuando una mujer gana, cuando una mujer le va bien, va a ser cuestionada y le van a decir que es su nombre. Entonces, creo que bueno, vuelvo a lo mismo también, porque solamente el hombre tiene el derecho de ganar, solamente el hombre es el que es bueno en el deporte, ¿no? Y no puede ser siempre así. También, y es como también ver a las mujeres trans, a las mujeres cis, como personas débiles ante hombres cisgénero, ante hombres trans, y no es así. Todas las mujeres tienen las capacidades y las habilidades, incluso para, como les digo, una competencia mixta entre hombres y mujeres. Pero como los hombres tienen esa visión es que las mujeres no van a aguantar el golpe que yo les dé en el boxeo. ¿Por qué no? Y un poco también ha partido no solamente dejando como un poco de lado la cuestión de las capacidades fisiológicas, un poco también ha partido porque a los hombres les han enseñado a los hombres cisgénero les han enseñado que el mundo les pertenece, que ellos sí pueden agarrar, correr, hacer cualquier deporte, pero no, las mujeres cisgénero es mejor quédate aquí en casa, cuida, juega con las muñecas y no, mejor no vayas a jugar ningún deporte extremo porque si no te vas a lastimar. Entonces, a los hombres cisgéneros siempre les han enseñado que el mundo les pertenece, ¿sí? Eso es lo que se tendría que ver un poco más allá de todo el cuestionamiento. Pues sin duda un tema muy, muy interesante y vamos a pasar a preguntas, si les parece bien. Antes me gustaría hacer un comercial. Tenemos un podcast, el podcast de Deporte UNAM. Hablamos en 2 episodios sobre estos temas. Uno que se llama Deporte e Identidades Sexogenéricas y otro Deporte, Equidad y Género. Se los recomiendo para seguir reflexionando sobre este tema. Entonces tenemos preguntas en internet, en YouTube. Sí. A través de la transmisión, pregunta Ricardo Dicle, en la actualidad, en este 2024, ¿no existe un deporte mixto que no tenga ventajas o desventajas, no importando el género? ¿A quién le gustaría responder? Pues, que no exista un deporte, ¿verdad? Si no existe uno mixto.
Pregunta, ¿en la actualidad no existe un deporte mixto que no tenga ventajas o desventajas, no importando el género? Pues el ajedrez, sí. Sí, el ajedrez. Que estén participando actualmente personas trans, también personas cis, me parece que sí el ajedrez, pero pudiéramos pensar en otros en donde a lo mejor no tengamos antecedentes, pero que por su naturaleza pudieran participar. Les comentaba el tiro deportivo, y en otros casos donde pudieran también participar y que lo están haciendo, siempre haciendo sus combinaciones, es en el atletismo, en los relevos, y eso sucede también en natación. También está en la misma natación clavados sincronizados, y donde ya empezaron a participar hombres en nado artístico. Pero podríamos pensar, pues no sé, no lo consideran así, pero están dentro de las, ¿cómo se llama? En la Confederación Deportiva Mexicana, billar, dominó, hay otro tipo de actividades que en donde pueden participar de esa forma, pero el automovilismo también pudiera ser, pero pues ya vemos que también se está medio cooptado nada más por los hombres, pero cuando yo estaba en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, hubo un conflicto con una pilota, si me lo permiten así decirlo, en donde a ella le empezaron a poner obstáculos para su participación. Era tan buena que era la número 1 dentro de todo el circuito, incluyendo a los hombres. Entonces, creo que estaba ella en algo así como de, ya ven que hay diferentes categorías, está la Fórmula 1, hay diferentes tipos de automóviles, pero me parece que ella estaba en algo de turismo y era la número 1. No había hombre que le ganara a ella. Entonces, creo que nada más es ponernos un poquito de imaginación y ver todos los deportes en donde pudieran participar todas las personas, y creo que encontraríamos bastantes. Son los que ahorita se me vienen a la mente, el parapente también, es decir, donde se avienta con ¿cómo se llama? Como así como si fuera con alas, sí, ¿no? Pero podemos pensar en muchos deportes más. Aquí en el auditorio, ¿tienen alguna pregunta? Acá necesitamos un micrófono para poder escucharla, o les paso el mío, para que lo escuchen nuestros espectadores en YouTube. Sí, hola, gracias. Bueno, mi pregunta iba un poco, estaba escuchándoles, ¿no? Y pues hablaban de estos valores como la testosterona, o sea, pues sí, ¿no? La fuerza, la flexibilidad, que se toma en cuenta desde la medicina. Y pues eso también es como valorado, o sea, pues dado culturalmente, ¿no? O bueno, en el deporte, o sea, se toma en cuenta porque tiene un valor en el deporte mismo, ¿no? O sea, fuera de eso quizá pues no lo tomamos mucho en cuenta, y en ese sentido la medicina pues también tiene como sesgo de género, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pienso en la cuestión del ciclo menstrual, ¿no? También como está, o sea, no se ve mucho en los deportes, o sea, justo apenas, yo creo, o sea, no tiene mucho, que eso también se toma en cuenta. Entonces quería también preguntarles respecto a cómo ven ustedes estas construcciones quizá más culturales que también afectan a la medicina, a lo jurídico, ¿no? Al deporte mismo, obviamente. Cómo se ve reflejado al momento de pensar en personas trans, ¿no? En el deporte. Okay. Creo que el tema de los sesgos aquí son muy importantes. En el tema, por ejemplo, de la medicina, y actuando específicamente con Lia Thomas, toda la problemática se da a razón de explicar solamente algunas cosas. Si nosotros buscamos en internet su caso, vamos a encontrar, por ejemplo, que dicen, es que
así lo manejan, ese deportista tenía un muy mal rendimiento, estaba por ahí de los 40 de posición, ¿no? Antes de ser hombre, porque digo, antes de ser mujer, porque así tal cual lo dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tú investigas un poquito más allá de eso, podemos encontrar que cuando Lía estaba en la transición, es cuando se hace como ese parteaguas, pero no ven más allá. No se fijan que Lía, por ejemplo, o en este caso cuando estaba como Liam compitiendo en categorías masculinas, antes de hacer la transición, se encontraba también con buenas posiciones, o sea, a nivel de la rama varonil, ejemplo, estaba, no estoy segura exactamente de la posición, pero un ejemplo, estaba en la 6ª posición de la categoría varonil. Cuando inicia el proceso y hace la transición, ahí es cuando nos arrojan los parámetros médicos, ¿no? O los valores. Y entonces de pasar de un número 8, pasa a ser ahora un lugar número 40. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta de que en categoría masculina, pues también era sobresaliente. Cuando inicia el tratamiento hormonal de afirmación de género, es cuando se reduce su capacidad pulmonar, su capacidad aeróbica, etc. ¿Y qué pasa? Él, en este caso, cumplió con la normatividad y siguió compitiendo incluso estando en la transición, ¿no? O al menos practicando la natación. ¿Y qué pasa? Una vez terminando el tratamiento, pues siguió su entrenamiento y ahora sí pudo llegar en un lugar muy similar a cuando antes de la transición. Y entonces nos cortan esa información y nos dicen, es que estaba en el lugar 40 y de repente, así lo manejan, se hizo mujer y pasó al primero. Y no es cierto como tal, ¿sí? Entonces hay muchos sesgos de información, hay muchos sesgos también a nivel de estadística, te muestran ciertos resultados, pero no te muestran todo el resto. Entonces, hay que ver, hay que saber también analizar la información que se nos presenta, ¿vale? No sé si alguien más quiera aportar. Acá en línea hay otro comentario. Es un poco largo, voy a tratar de recuperar lo esencial. Se trata de uno de nuestros ponentes del día de ayer, Pablo Santamaría, quien ha puesto mucha atención a las reflexiones de los ponentes de la mesa, a quienes saluda, y nos menciona, o nos exhorta, mejor dicho, a reflexionar que, como lo comentó ayer, la importancia también radica en el acompañamiento interdisciplinario a los atletas para evitar instrumentalizar médicamente las experiencias trans. Practicar deporte no solo tiene que ver con cuestiones médicas en el proceso como atletas, nos acompañan más cosas. Apostemos por visibilizar las experiencias de atletas y cómo ha sido en su proceso de transición, no solo médica, sino legal, psicoemocional y social. Agradecemos el comentario en línea. Y muy prudente, porque decíamos, varias federaciones comentaban que para participar tienen que haber hecho la transición antes de la pubertad, pero también surge la reflexión, bueno, ¿qué tan factible es eso, no? A veces, ¿dónde se puede hacer? En México se puede hacer, en Argentina, también hay un impedimento legal, ¿no?, para hacerlo. Sí, estamos comentando que si se va a hacer la reasignación en este sentido, hay que tomar en cuenta que son menores de edad, porque están diciendo que antes de la pubertad, y ahí pues ya en cuestiones jurídicas nos enfrentamos a un impedimento. Cuando nosotros nacemos con una capacidad jurídica que se llama, y que es propia de todas las personas, que es la capacidad de goce. Todos nacemos y tenemos el goce de los derechos, pero la capacidad de ejercicio no la adquirimos sino hasta que tenemos nosotros la mayoría de edad, es decir, ejercer nuestros derechos, contratar, comprar, vender, lo que se les ocurra en ese sentido,
pues no lo adquirimos hasta que somos mayores de edad. Entonces, imagínense el tomar decisiones de este tipo como menores de edad y que además se le carga la responsabilidad a los padres, y también aquí también ese otro punto de vista que pueden tener los papás para poder aceptar toda esta situación para la propia familia y con la persona que se está enfrentando a esta situación, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces sí, aquí la cuestión legal es otro aspecto a tomar en cuenta por lo que les estoy comentando de las capacidades que pueden tener, y pues ahí enfrentan otro tipo de situaciones jurídicas, incluso de un juicio de interlocutorio para efectos de tener de emanciparse los menores de edad y poder tomar este tipo de decisiones. Creo que también esto parte de la ley de identidad de género. No en todos los países está establecida ya como una ley, y mucho menos para menores de edad. Y con que es que hay un cuestionamiento también como la ley de identidad de género para menores de edad, que son personas trans. Porque mucho se ha dicho que los menores adquieren esta posibilidad de el tratamiento hormonal sin ningún problema, cuando en realidad no es así. Tiene que ser autorizado por mamá, papá o algún tutor, y tienen que pasar por varios procesos, ya sea desde salud mental a endocrinólogo, con una endocrinóloga o endocrinólogo que les haga ese acompañamiento. Pero no es así de un día voy y digo que yo quiero esto y así. Ni siquiera para mayores, para adultos mayores de edad, personas trans, es así de fácil, mucho menos para menores trans. Entonces, creo que también es un poco como el factor que puede jugar a eso. Pues ya se nos acaba el tiempo, pero tenemos una pregunta breve para dar paso a la siguiente mesa, por favor. Sí, gracias. De lo que se señalaba, ¿no?, que se subestima la testosterona, ¿qué tanto falta realmente de investigación, ¿no? ¿En qué etapa estamos quizá de investigación sobre esta cuestión en medicina del deporte, ¿no? Yo siento que a veces tanto el Comité Olímpico Internacional le falta mucha investigación, ¿no? Creo que a veces se cierra a ciertos puntos. No sé qué tan avanzado está realmente. Y otra pregunta es de si quizá ya empezar a abrir más pruebas mixtas en casi todos los deportes sería como una solución quizá un poco más incluyente de momento, en lo que se logran hacer todas estas investigaciones que serían más determinantes. Muchas gracias. Pues si podemos dar respuestas breves de un minutito para dar paso a la siguiente mesa: la exigencia deportiva, límites y repercusiones psicológicas en las niñas. Gracias. Para finalizar nada más, definitivamente en México al menos, y bueno, me podría extender al resto del mundo, estamos en pañales en cuestión de la investigación en personas trans, completamente en pañales. Incluso a mí me gustaría hacer aquí como un llamado a las autoridades de la UNAM sobre empezar a tener un poquito más de visibilidad, ¿no? E incluso en competencias aquí internas, que se abra, ¿no?, y que haya mayor visibilidad. Nosotros en Medicina del Deporte estamos ávidos por hacer proyectos de investigación en personas trans y sin embargo nos ha costado mucho. Entonces igual aprovecho así como para hacer el spot de que si ustedes se quieren unir al proyecto, tenemos ahí en puerta proyectos bastante interesantes para personas trans y sobre todo en atletas, porque estamos muy en pañales en esta situación y necesitamos darle difusión y rápido, porque todos estos proyectos de investigación pues llevan mucho tiempo. Entonces, aunque ahorita se empiecen a hacer muchos estudios, definitivamente no vamos a tener una respuesta concreta y definitiva. Yo calculo que al menos en los próximos 4 años. ¿Algo más que quieran agregar brevemente? Pues les agradecemos mucho a nuestros ponentes, les damos su reconocimiento. Maestra Janet, aquí tiene
Un aplauso. Maestro Jaime Moreno. Y Marcos Ander Rodríguez. Les agradecemos mucho su presencia en esta mesa, les invitamos a que se sigan sumando a las que vienen. Exigencia deportiva, límites y repercusiones psicológicas en las niñas, inmediatamente a las 12 el desafío a los estereotipos heteronormados desde el deporte y a la 1 la representación de la mujer en la afición deportiva. Muchas gracias.